61, el sabueso de los Baskerville. Hagrid se sorprendió inmediatamente cuando Sherlock dijo que Quirrell era el que quería hacerle daño a Harry. No, y quiero decir, ¿por qué siempre te gusta sospechar de los profesores de Hogwarts? Primero fue Snape, y ahora es Quirrell, y eso es simplemente imposible. Antes de que Hagrid pudiera terminar de hablar, Sherlock lo interrumpió directamente. Es el profesor Quirrell. Él fue quien liberó al troll en Halloween. Hagrid. Oh, por cierto, esa noche originalmente fue a revisar el dispositivo que protegía la piedra filosofal, pero el profesor Snape lo detuvo. Por otro lado, el profesor Snape, de quien Ron sospechaba, casi perdió la pierna de un mordisco de tu gran perro, Hagrid. Esta vez no fue solo Hagrid quien abrió mucho los ojos. Las 4 personas presentes abrieron los ojos de par en par al mismo tiempo. ¿Qué piedra dijiste? Snape detuvo a Quirrell. Gorgonas galopantes. ¿Cómo sabes de Fluffy? Sherlock, ¿cuánto nos estás ocultando? Frente a los 4 pares de ojos interrogativos, Sherlock suspiró profundamente. Al ver esta situación, comprendió que el tema no podía continuar sin explicar las cosas con claridad. La piedra filosofal es una sustancia con funciones especiales, y también es el ingrediente principal del elixir de la vida. Sherlock dijo, volviéndose hacia Harry. Amigo mío, si todavía tienes una impresión de las cartas de mago en las ranas de chocolate, deberías recordar la introducción de Dumbledore. Lo siento, no lo recuerdo. Dijo Harry avergonzado. Sherlock se encogió de hombros. Las contribuciones conocidas de Dumbledore incluyen: derrotar al mago oscuro Grindelwald en 1945, descubrir 12 usos para la sangre de dragón y lograr resultados fructíferos en alquimia con su compañero Nicolas Flamel. Ante las miradas aturdidas de las 4 personas, Sherlock recitó directamente este pasaje. Sherlock, ¿cómo recuerdas esto? Dijo Harry, expresando incomprensión. Así es, de hecho había leído las cartas del mago al principio, y el contenido sobre Dumbledore también había dejado una profunda impresión en él. Pero después de más de 2 meses, le fue imposible repetir completamente el contenido anterior. Recuerdo haberte dicho antes que el cerebro humano es como un disco duro. Mientras decidas desechar lo inútil, podrás recordar naturalmente la información que necesitas. Tú puedes hacer lo mismo. Ante la declaración tan natural de Sherlock, los 4 se miraron entre sí, sin saber qué decir por un momento. Ese tipo de cosas, me temo que solo tú puedes hacerlas, ¿verdad? Los fructíferos resultados de la alquimia con Nicolas Flamel remiten a la piedra filosofal. Sherlock dijo, volviéndose hacia Hagrid nuevamente, y preguntó inesperadamente. Fluffy es tu perro, ¿verdad? Hagrid, todavía en shock, respondió inconscientemente. Así es, Fluffy es muy leal. Se lo compré a un chico que conocí en un hotel el año pasado. Ese tipo parece llamarse Baskerville. Más tarde se lo presté a Dumbledore para que custodiara la piedra filosofal y las palabras se detuvieron abruptamente aquí. ¿También dedujiste esto? Hagrid ya no podía quedarse quieto. Se levantó bruscamente, sus ojos se abrieron como campanillas de cobre y su voz empezó a temblar levemente. Este mago de primer año, da demasiado miedo. La mitad es deducción y la otra mitad es lo que dijo Dumbledore. Sherlock estaba muy satisfecho con la honestidad de Hagrid, juntó las manos para apoyar su barbilla y lo miró con ojos brillantes. ¿El sabueso de los Baskerville? Suena interesante. Al escuchar que Dumbledore le había contado la información a Sherlock, Hagrid respiró aliviado. Gracias a Dios, si todas estas noticias las dedujo Sherlock, entonces estaría exagerando demasiado. Pero de nuevo, que un estudiante de primer año pueda hacer lo que hace ahora ya es asombroso. Y además, ¿y por qué Dumbledore le cuenta todo a Sherlock? Después de explicarle brevemente a Hagrid y sus 3 amigos, Sherlock hizo una declaración resumida. De las acciones de Snape y Quirrell hoy, se pueden confirmar 3 cosas. Primero, Quirrell es de hecho el secuaz de Voldemort y al oír ese nombre, Hagrid y Ron jadearon al mismo tiempo, sus cuerpos temblando. Naturalmente, Harry y Hermione no se inmutaron, y Sherlock también permaneció inexpresivo. En segundo lugar, Quirrell, o mejor dicho, Voldemort, quiere obtener la piedra filosofal. Por cierto, Hagrid, él fue quien irrumpió en Gringos. ¿Ah? Hagrid volvió a abrir los ojos de par en par, y antes de que pudiera reaccionar, Sherlock explicó. Harry me dijo que se conocieron en el caldero chorreante. Antes de que Hagrid pudiera descubrir la conexión, escuchó a Sherlock continuar. En tercer lugar, el profesor Snape no es el oponente del profesor Quirrell. ¿Por qué dices eso? Esta vez fue Hermione quien hizo la pregunta. El profesor Snape es un maestro de pociones, pero Quirrell parece tímido y tímido.
No te dejes engañar por las apariencias, Hermione. La fuerza de Quirrell es mucho mayor que su apariencia. Incluso con Snape ya empezando a romper la maldición, Quirrell aún podía controlar la escoba voladora con un hechizo silencioso. No fue hasta que interfirió con su lanzamiento de hechizos que el profesor Snape tomó la delantera. Por supuesto, la destrucción siempre es más fácil que la protección. Después de que Sherlock dijo esto, todos en la cabina se quedaron en silencio. Habían pasado más de 2 meses desde el comienzo de las clases, e incluso Harry y Hermione, que crecieron en el mundo Muggle, tenían una comprensión clara del poder de Voldemort. Ahora, al escuchar que incluso un profesor de Hogwarts se había convertido en su secuaz, naturalmente le resultó difícil aceptarlo por un tiempo. Sherlock, dijiste que el profesor Dumbledore ya sabe sobre esto, ¿verdad? Hermione preguntó de repente. Sí. Al ver que Sherlock dio una respuesta afirmativa, este último sonrió de repente. Entonces no importa, incluso durante la Guerra Mágica, Hogwarts era el único lugar seguro. Todo el mundo dice que el profesor Dumbledore es la única persona a la que Voldemort teme. Al escuchar las palabras de Hermione, todos respiraron aliviados. Así es, mientras el director Dumbledore esté en Hogwarts, Quirrell no se atrevería a actuar presuntuosamente. En cuanto a lo que pasó hoy, ¿no fue algo que Sherlock había discutido con Dumbledore de antemano? Ahora que ha salido a la superficie, no hay nada de qué preocuparse. Después de descubrir esto, la cabaña de Hagrid de repente se llenó de una atmósfera alegre. Con el final del partido de Quidditch, la fama de Harry aumentó enormemente. El salvador del mundo mágico ahora tenía un nuevo título. Genio del Quidditch. Por supuesto, ni el troll en el sótano en Halloween ni la escoba voladora en el partido de Quidditch, las cosas relacionadas con Quirrell aún no se habían difundido. Esto hizo que la reputación de Sherlock también aumentara mucho, además de la de Harry. Porque la versión que circulaba entre profesores y alumnos era que Sherlock dedujo que Hermione estaba en el baño de chicas por las acciones del profesor Quirrell en Halloween. No solo eso, sino que también actuó en el primer momento, rescatando a Hermione del troll. Este valiente comportamiento naturalmente recibió el apoyo de los pequeños leones de Gryffindor. Además, su capacidad de razonamiento también atrajo la atención de las pequeñas águilas de Ravenclaw. Después del duelo de magos del principio, algunos estudiantes ya habían comenzado a consultar a Sherlock. Sin embargo, la mayoría de ellos eran estudiantes de su propia academia y las preguntas que les hacía eran relativamente sencillas. Pero después de este incidente, otros estudiantes de otras academias aparecieron gradualmente entre la gente que acudía a Sherlock. 62, todos son mis clientes. Después de la clase de Historia de la Magia un lunes por la mañana, Sherlock despidió a varios estudiantes de último año de Ravenclaw que habían venido a buscarlo. Recuerde el dominio del sitio web de estreno 55H5. Cuando regresó al aula, fue recibido por las miradas de sorpresa de sus amigos. Todos son mis clientes. Antes de que pudieran preguntar, Sherlock tomó la iniciativa de explicar. ¿Clientes? Los demás intercambiaron miradas. Referirse a los compañeros de clase como clientes parecía un poco extraño, ¿no? Desde que se difundió el incidente de Halloween, la gente empezó a acudir a mí. Hablando de eso, tengo que agradecerle al señor Neville Longbottom por esto. Los primeros clientes me encontraron gracias a su presentación. ¿Neville? Los demás se giraron para mirar a Neville. Este último estaba acariciando el sapo que acababa de encontrar, y al oír el elogio de Sherlock, bajó la cabeza tímidamente. Después de ayudarlos con éxito, cada vez más personas vinieron a pedirme ayuda. En realidad, estas cosas que son problemáticas para ellos solo necesitan a alguien que los guíe. Escucho atentamente sus experiencias y ellos escuchan mis consejos. Cuando se resuelve el problema, los honorarios van a mi bolsillo. Después de que Sherlock dijo esto, el grupo de amigos entendió por qué Sherlock llamaría clientes a estos compañeros de clase. Aunque les pareció un poco increíble, cuando pensaron en las habilidades de Sherlock, inmediatamente sintieron que era comprensible. Si tan solo pudiera ser tan inteligente como Holmes, dijo Seamus con envidia, incluso los estudiantes de Ravenclaw vienen a ti, es increíble. Como todos saben, Ravenclaw representa la sabiduría. Cuando los estudiantes de Ravenclaw vinieron a consultar a Sherlock, naturalmente significaba que su sabiduría había sido reconocida por ese orgulloso grupo de personas. Ni siquiera Hermione Granger, que ya era conocida como la señorita Sabelotodo, recibió ese trato. Como la clase de Historia de la Magia de hoy terminó relativamente temprano, nadie tenía prisa por comer, así que simplemente charlaron unos minutos más.
Hablando de eso, me acabo de enterar de que Mercury murió ayer. Dean dijo con una mirada de sorpresa. ¿Oms? Los demás se miraron confundidos. Freddie Mercury. ¿No han oído hablar de él? Seamus no pudo evitar explicarse cuando vio que el tema de su amigo no había resonado en nadie. ¿Freddie Mercury? ¿Es algún mago famoso? Neville preguntó débilmente. No he oído hablar de la familia Mercury, reflexionó Hermione por un momento, luego miró a Ron, ¿y tú? Ron extendió las manos. Yo tampoco. Freddie Mercury, un cantante británico asiático, vocalista de Queen. Sherlock sorprendió a todos los presentes con una declaración. Seamus lo miró con incredulidad. Holmes, ¿realmente conoces a Mercury? En su opinión, aparte de los estudiantes Weasley y Longbottom que provenían de familias de magos, tanto Potter como Granger deberían saber más sobre Mercurio que Holmes. Pero el hecho era que solo Holmes lo conocía. Sin contar los tres amigos de Sherlock. Conocían demasiado bien a Sherlock. Era alguien que ni siquiera sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Cómo podría una persona así conocer una banda y a su cantante principal? Reina, ¿son famosos? Neville levantó la mano y preguntó débilmente otra vez. Famoso es poco decir. Tan pronto como empezó a hablar de música, Dean inmediatamente cambió su apariencia soñolienta en clase y comenzó a hablar sin parar. Queen se formó en Londres en 1971 e inmediatamente lanzó su álbum debut homónimo, Ken. El lanzamiento de I Tad de Opera en 1975 trajo a la banda éxito comercial, y Bohemian Rhapsody ganó el premio al mejor sencillo británico en los primeros premios Brit. El álbum News of the World de 1977 tuvo un gran impacto, especialmente los sencillos We Will Rock You y We Are the Champions, que han sido ampliamente utilizados en eventos deportivos desde los años 80. El álbum recopilatorio Greatest Hits, lanzado en 1981, vendió más de 6 millones de copias y se convirtió en el álbum más vendido en el Reino Unido. El año pasado también recibieron el premio Brit por su destacada contribución a la música. Al mirar a Dan, que estaba entusiasmado divulgando la ciencia para todos, todos los amigos mostraron expresiones de sorpresa. ¿Era este el pequeño negrito con el que estaban familiarizados? Se sintió como si se hubiera transformado en una persona diferente. Solo Seamus no se sorprendió por la actuación de Dean y continuó el hilo de pensamiento de su amigo. Queen combina glam rock, rock progresivo, música clásica y heavy metal en uno, influyendo en casi todas las bandas de heavy metal de finales del siglo XX. Al hablar de esto, hizo una pausa repentina y dijo con expresión de comprensión. Entiendo por qué Holmes conoce a Mercury. Escuchando a Dean, tocas el violín muy bien. Tan pronto como dijo esto, Harry, Ron y Neville, que estaban en el mismo dormitorio que Sherlock, reaccionaron inmediatamente. Así es, dado que la forma de tocar el violín de Sherlock era tan buena, no sería sorprendente que conociera una banda tan famosa. ¿Qué? ¿También sabes tocar el violín? Solo Hermione pareció sorprendida. Era la primera vez que escuchaba eso. Se dice que murió de neumonía causada por el SIDA, a la temprana edad de 45 años. Es una lástima. Sí, su rango vocal súper amplio, que abarca 4 octavas, y su timbre agudo y brillante eran simplemente maravillosos. Ron y Neville se miraron el uno al otro. Las bandas del mundo Muggle eran realmente un punto ciego en su conocimiento. Harry y Hermione no estaban mucho mejor. Sin embargo, cuando Seamus y Dean cantaron We Will Rock You, ambos descubrieron que habían escuchado la canción antes. Para Sherlock, aunque Queen no contaba con un miembro especializado en tocar el violín, como decía Seamus, muchas de sus obras incorporaban elementos de la música clásica. Por eso él, que tocaba bien el violín, también conocía a Queen. Luego, varias personas sugirieron regresar al dormitorio y simplemente pedirle a Sherlock que tocara una pieza. En ese mismo momento se oyó un golpe repentino en la puerta. Los demás levantaron la vista y vieron a una pequeña bruja entrando. Tenía 2 trenzas doradas y una cara ligeramente roja. Ana, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando Hermione la vio, inmediatamente preguntó sorprendida. Esta pequeña niña era Ana Abbott de Hufflepuff. Debido a que fue la primera en ponerse el sombrero seleccionador durante la ceremonia de selección, Hermione tuvo una profunda impresión de ella. Granger, tú también estás aquí, es genial. Ana parecía feliz de ver a Hermione y luego dijo. Estoy aquí para encontrar al señor Holmes. Hablando de esto, su mirada inconscientemente miró en dirección a Sherlock. Al ver esta situación, los demás comprendieron y sonrieron mientras se levantaban y salían.
Hermione fue la última en irse, pero justo cuando estaba a punto de salir, Ana de repente se acercó y la agarró, diciendo con una expresión suplicante: Granger, por favor no te vayas, por favor. Hermione se sorprendió un poco y luego miró a Sherlock. Hermione, si estás dispuesta a sentarte un rato, podrías serme de gran ayuda. Al principio, Hermione estaba bastante interesada en que Ana viniera de buscar a Sherlock, pero como todos los demás se habían ido, se sintió un poco avergonzada de quedarse sola. Pero ahora que tanto Sherlock como Ana lo habían dicho, ella simplemente se sentó. Muy bien, señorita Abbott, ¿puede decirme ahora qué le preocupa? ¿Cómo supiste que tengo problemas? Ana Abbott preguntó sorprendida. 63. Los problemas de Ana Abbott cuando se toca 4 veces. La gente común solo toca 2 veces, como máximo 3. Sherlock dijo esto cuando Ana Abbott le preguntó por qué sabía que ella tenía problemas. Holmes, tu reputación realmente te precede. Ana Abbott exclamó sorprendida. De hecho, ella tuvo problemas. Bueno, comencemos lo antes posible. Sherlock juntó las manos y levantó la barbilla. Sus ojos brillaban mientras miraba a la joven bruja. Ana Abbott asintió, respiró profundamente y comenzó a relatar los acontecimientos. Mi padre trabaja en el Ministerio de Magia, encargado de la gestión documental. Hace algún tiempo, mientras revisaba un lote de archivos confidenciales, es posible que haya extraviado uno debido a un momento de negligencia. Como resultado, alguien en el Ministerio de Magia hizo un gran alboroto al respecto, acusándolo de filtrar secretos deliberadamente. Ahora se enfrenta a unas graves medidas disciplinarias, e incluso podría ser enviado a Azkaban. Al hablar de esto, los ojos de Ana Abbott se pusieron rojos y su voz tembló. Sherlock no se dio cuenta de esto, o mejor dicho, lo notó pero no le importó. Abrió su cuaderno y continuó preguntando. Cuando tu padre mencionó este expediente, ¿dijo algo especial? Recuerda. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede ser crucial. Padre dijo que el archivo estaba encantado con un hechizo de cifrado especial y que solo podía abrirse con una llave mágica específica. ¿Dónde se guardó el archivo? Encerrado en una bóveda con múltiples encantamientos protectores. ¿Está seguro? Sí, mi padre dijo lo mismo cuando lo interrogó el Ministerio de Magia, pero de repente apareció en otro lugar. Al oír esto, Sherlock frunció el ceño ligeramente y golpeó suavemente la mesa con los dedos. Después de un momento, volvió a preguntar. Antes de que se descubriera el archivo, ¿ocurrió algo inusual en el Ministerio de Magia? ¿Cosas inusuales? Ana Abbott no entendió bien el significado de las palabras de Sherlock. Por ejemplo, alguien entraba y salía con frecuencia de la oficina de su padre, o se detectaron fluctuaciones mágicas extrañas. Ana Abbott cerró los ojos, frunció el ceño y trató de recordar. Sherlock no la molestó, solo la observó en silencio. Hermione miró a Ana Abbott y luego a Sherlock. El primero, sumido en sus pensamientos, y el segundo, confiado, formaban un marcado contraste en ese momento. Así es. Los ojos de Ana Abbott de repente se iluminaron. Padre dijo que unos días antes de que el archivo desapareciera, el conjunto mágico protector de su oficina había experimentado inexplicablemente una breve fluctuación. Pero en ese momento realizó una inspección exhaustiva y no encontró nada inusual, por lo que no le prestó mucha atención. Sherlock asintió y se giró hacia Hermione. Amigo mío, si alguien intentara eludir las protecciones de la bóveda usando magia para robar el archivo, ¿causaría fluctuaciones mágicas? Eso es seguro, respondió Hermione sin pensar, y luego reaccionó. ¿Quieres decir? Espera, tengo algunas preguntas más. Hermione, interrumpida por Sherlock, no se molestó. De todos modos, ella ya estaba acostumbrada a este estilo. Este tipo era ese tipo de persona. Entonces Sherlock comenzó a preguntar en detalle sobre el diseño de la oficina del Ministerio de Magia de Abbott, la ubicación donde se almacenaban los archivos y los detalles de la rutina de trabajo diaria de su padre. Abbott solía acudir al Ministerio de Magia para jugar con su padre desde que era niña, y podía responder a las preguntas de Sherlock sin dudarlo, pero los detalles no eran muy claros. Pero no importaba. Mi madre logró traerme el informe de investigación del Ministerio de Magia sobre este asunto, y esta carta, que es la descripción de mi padre del incidente. Abbott dijo, sacando una pila de materiales y entregándoselos. Sherlock, que estaba frunciendo el ceño, se animó. La descripción de Abbott solo podía utilizarse como referencia, este informe y el testimonio del padre de Abbott fueron más útiles. Lo examinó cuidadosamente mientras dibujaba en su cuaderno.
Desafortunadamente, las condiciones no le permitieron acudir al Ministerio de Magia para verlo en persona. Parecía que esta vez solo podría aprender de Poirot. Afortunadamente, el informe del Ministerio de Magia era bastante detallado, aunque inevitablemente había algunos puntos poco claros, fue suficiente para deducir lo sucedido. Creo que, la verdad ha salido a la luz. Sherlock levantó la cabeza y dijo, ante las miradas sorprendidas de Hermione y Abbott. ¿No fue eso demasiado rápido? Es probable que esa persona sea el competidor de tu padre en el Ministerio de Magia. Ha codiciado el puesto de tu padre durante mucho tiempo y esta vez aprovechó la oportunidad para planear esta conspiración. Señor Holmes, ¿de quién está hablando? La expresión de Abbott era un poco desconcertada. Sherlock dijo esto tan de repente que ella no pudo reaccionar. Luz negra, señor Luz negra. ¿Es él? Ana inmediatamente mostró una mirada de sorpresa. ¿No tiene ningún conflicto con mi padre? Sherlock meneó la cabeza y explicó. Según la descripción de su padre y la información proporcionada en este informe, el método de cifrado del archivo es una técnica de cifrado mágico antiguo extremadamente rara y compleja. Cualquiera que pueda descifrarlo debe tener un conocimiento profundo de la magia antigua. No hay muchas personas que cumplan las condiciones, y resulta que el señor Lightblack es una de ellas. Además, la magia protectora de la bóveda requiere romper al menos 3 tipos diferentes de cerraduras mágicas al mismo tiempo. Esto no solo requiere excelentes habilidades mágicas, sino también una comprensión profunda de la estructura interna del sistema de seguridad del Ministerio de Magia. Resulta que Lightblack está a cargo del sistema de seguridad de la zona donde se encuentra su padre, lo que parece muy sospechoso. Además, Sherlock cogió su cuaderno, señaló el boceto que había dibujado y continuó. Según este informe de investigación, el señor Blacklead entró y salió de la oficina de su padre con más frecuencia de lo habitual durante la semana anterior a la desaparición del expediente, y cada vez se quedaba un buen rato. Por supuesto, afirmó que se trataba únicamente de discutir sobre trabajo. Pero tu padre dijo que la mayor parte del contenido de la llamada discusión era trivial y sin importancia. Esto es suficiente para demostrar que probablemente estaba aprovechando estas oportunidades para encontrar el mejor momento para implementar el plan, pero su padre no se dio cuenta. Además, siempre ha estado celoso del talento de tu padre, aunque esta es mi inferencia, no creo que haya nada malo en ello. Porque en la más reciente evaluación de ascenso, perdió contra tu padre, lo que sin duda se convirtió en un fuerte motivo para que él cometiera el crimen. Abbott quedó sorprendido y encantado después de escuchar el análisis de Sherlock. Hermione palmeó suavemente el dorso de su mano y miró a Sherlock con ojos brillantes. Holmes, eres increíble. ¿Qué hacemos ahora? No se preocupe, señorita Abbott, todavía necesitamos reunir pruebas para demostrar la inocencia de su padre y la culpabilidad de esa persona. Aunque el Ministerio de Magia ha restringido las acciones de tu padre, afortunadamente tu madre aún puede moverse libremente. A continuación, necesita que ella y los amigos de su padre en el Ministerio de Magia presten atención a los movimientos de esa persona, especialmente a los intentos de destruir rastros mágicos relacionados con el archivo, o si ha contactado con alguna persona sospechosa. Además, te sugiero que le cuentes esto a Sprout, creo que te brindará mucha ayuda. Al mismo tiempo, utilizaré algunos medios aquí para buscar más pruebas. Hablando de eso, volvió a girar la cabeza. Hermione, por favor, busca información sobre la magia antigua descifrada y las lagunas en el sistema de seguridad del Ministerio de Magia. Quizás puedas encontrar las pistas clave de su crimen. Hermione no pudo evitar quedarse atónita cuando escuchó esto. Descifrar magia antigua estaba bien, pero ¿qué pasaba con las lagunas en el sistema de seguridad del Ministerio de Magia? ¿Se podía buscar este tipo de cosas? Ana Abbott no lo pensó mucho y agradeció a Sherlock con los ojos rojos. Sherlock le dio a la otra parte una sonrisa tranquilizadora. Señorita Abbott, la verdad nunca será enterrada. Mientras la busquemos con el corazón, definitivamente la encontraremos. 64. El mundo mágico también tiene Scotland Yard. Después de despedir a Ana Abbott, Hermione se sentó frente a Sherlock y lo miró fijamente. ¿Qué pasa, amigo mío? Detective Sherlock, por favor dígame, ¿dónde se supone que debo encontrar las vulnerabilidades del sistema de seguridad en el Ministerio de Magia? Eso. Sherlock negó suavemente con la cabeza. De los informes de casos que el Ministerio de Magia me proporcionó antes, ya he descubierto algunas cosas. Hermione miró a Sherlock con incredulidad.
Desafortunadamente, incluso si conozco estas vulnerabilidades, no tengo forma de explotarlas. Después de todo, este es el mundo mágico. Si tuviera 20 años ahora, 17 años deberían ser suficientes. Hermione. Tos. ¿Qué? A juzgar por tu tono, ¿estás pensando en llevar a cabo un gran robo en el Ministerio de Magia? Pero lo que realmente no esperaba es que el mundo mágico tuviera su propio Scotland Yard. Si fueran Harry y Ron, probablemente no entenderían el significado de esta frase. Hermione entendió. Parece que estás muy insatisfecho con Scotland Yard. Ah. En realidad, aún conservan cierta capacidad operativa y habilidades investigativas básicas. Cuando se enfrentan a algunos casos rutinarios, pueden recopilar pistas metódicamente e interrogar al personal. Lamentablemente, muchos detectives tienen un pensamiento rígido, a menudo siguen modelos de manejo de casos establecidos y carecen de pensamiento innovador y de hipótesis de razonamiento audaces. Especialmente cuando se enfrentan a casos penales complejos, la velocidad de respuesta y las estrategias de respuesta de Scotland Yard suelen verse limitadas. Por ejemplo, en el caso del robo antes del inicio del curso escolar, ignoraron pistas clave, lo que provocó que la investigación del caso cayera en un punto muerto. Al escuchar a Sherlock señalar sin piedad los defectos de Scotland Yard, Hermione no supo qué decir por un momento. A veces oía a sus padres y a otros ancianos de su familia quejarse de la ineficacia de Scotland Yard, pero nadie había sido capaz de señalar el problema tan claramente como Sherlock. Lo que no esperaba es que el Ministerio de Magia no sea mucho mejor. De hecho, este caso es muy simple, tal como ayudé a otros a resolver problemas anteriormente. Porque tengo esta capacidad de analizar las cosas usando la intuición, ellas me proporcionan toda la evidencia y luego trato de ponerlas en el camino correcto. De hecho, todas las conductas criminales tienen aspectos muy similares. Si conoces los detalles de 1000 casos como la palma de tu mano y no puedes explicar el caso 1001, eso sería extraño. Si me encuentro con casos complejos, me temo que tendré que correr a investigar por mi cuenta. La principal dificultad en este caso es que hay demasiadas pistas y pistas extremadamente importantes quedan oscurecidas por señales irrelevantes. De hecho, la información proporcionada en el informe del Ministerio de Magia es suficiente para hacer inferencias, siempre que puedas seleccionar las necesarias y unirlas en orden. Pero el Ministerio de Magia hizo la vista gorda ante aquellas pistas ocultas bajo la superficie. De hecho, el Ministerio de Magia me da la sensación de que simplemente quieren cerrar el caso lo antes posible. Hablando de esto, Sherlock frunció el ceño profundamente. En cuanto a quién es el verdadero culpable, no les importa. Así que, incluso si he aportado las ideas correctas, me temo que la señora Abbott tendrá que esforzarse mucho para resolver este asunto. Pero dado que pudo sacar el informe de investigación del Ministerio de Magia, además de la ayuda de la profesora Sprout, es de suponer que este asunto eventualmente tendrá un resultado justo. Hablando de esto, Sherlock hizo una pausa. Ah, claro, gracias por recordarme el nombre a esa señora hace un momento. Ah, cielos. Si no hubiera gritado el nombre de Anna Abbott desde el principio, ni siquiera lo habrías sabido. Pero pensándolo bien, es cierto. Este hombre había dicho hace tiempo que su cerebro es como un disco duro y que nunca almacena información que considera inútil. Olvidar los nombres de los compañeros de clase no es algo que ocurre una o dos veces. Hermione incluso sospechaba que si Ron no viviera en el mismo dormitorio que Sherlock, este último probablemente ni siquiera recordaría el nombre del primero. El tiempo es como arena fina entre los dedos, que siempre se escapa sin que lo notemos. En el proceso de aprender y dominar el conocimiento mágico, llevar a Harry a hacer ejercicios matutinos, enseñar a Hermione a volar y ayudar a sus compañeros de clase a resolver problemas, Sherlock ha estado en Hogwarts durante casi 4 meses. Esto también significa que se acerca la Navidad. Al igual que Halloween, esta fiesta, que originalmente tenía orígenes religiosos, ha evolucionado con el tiempo hasta convertirse en una fiesta pública en el mundo occidental. En este día todos intercambian regalos y celebran festines. Para agregar a la atmósfera, los árboles de Navidad, las medias de Navidad, los sombreros de Navidad, las coronas de Navidad y otras decoraciones festivas también tendrán un aspecto brillante. Se puede decir que es bastante animado. Para los jóvenes magos de Hogwarts, este festival es más importante que Halloween. Por un lado, su llegada supone el final del primer semestre. Todos los profesores y estudiantes tendrán medio mes de vacaciones y no regresarán a la escuela hasta el día de Año Nuevo del segundo año.
Por otro lado, los niños están llenos de expectativas, esperando que aparezca un anciano con sombrero rojo y barba blanca y les entregue regalos. Por supuesto, en el mundo mágico, son los búhos los que realmente tienen esta responsabilidad. Pero esto no afecta los buenos deseos de los niños. La escuela también hizo preparativos con anticipación, permitiendo que todos los estudiantes se registren si desean quedarse en la escuela para el festival. La gran mayoría de los estudiantes optaron por volver a casa. Esto también es normal, después de todo, en estos 7 años completos de vida escolar, solo hay 2 oportunidades de volver a casa cada año. Por supuesto, hay excepciones. Realmente siento pena por esa gente. En una clase de pociones, Malfoy dijo sarcásticamente. Tienen que ir a las casas de otras personas para Navidad porque su propia familia no los quiere. Aunque fue rechazado repetidamente, Malfoy todavía aprovechaba cada oportunidad para antagonizar a Harry. Por supuesto, debido a Sherlock, él no se atrevió a ser demasiado intenso, solo provocando problemas en secreto. Ahora también ha descubierto un hecho. Si solo toma algunas ventajas verbales no demasiado excesivas, Sherlock lo ignorará. Este descubrimiento lo emocionó muchísimo. Naturalmente, no dejaría pasar esta oportunidad ahora. Sin embargo, esta vez, sin mencionar a Sherlock, incluso Harry fue demasiado perezoso para prestarle atención. Porque originalmente Harry no quería volver a Privet Drive para pasar la Navidad con los Dursley. Así que, aunque Malfoy miró deliberadamente a Harry mientras hablaba, y Crabbe y Goyle no dejaban de riéndose a su lado. Como resultado, Harry no solo no estaba triste en absoluto, sino que incluso se sentía un poco raro. Esto hizo que Malfoy se sintiera aún más sombrío, como si sintiera como si hubiera golpeado algodón. Por el contrario, para Harry, esta puede ser la mejor Navidad que haya pasado en su vida. De hecho, cuando la profesora McGonagall fue por primera vez a registrar la lista de estudiantes que se alojarían en la escuela para el festival, originalmente quería inscribirse. Sherlock, no volveré a casa por Navidad. No, te vas a casa. ¿Ir a casa? Harry dijo sorprendido. Sherlock, no es como si no conocieras mi situación familiar, ven a mi casa, dijo Sherlock con calma. Mis padres quieren conocer a mi amigo. 65, una Navidad fría. Sherlock, ¿me vas a dar una sorpresa hoy? Al escuchar la invitación de Sherlock, los ojos de Harry se abrieron con sorpresa. Para él, poder quedarse en Hogwarts ya era una gran opción. Nunca esperó que Sherlock lo invitara a casa para el año nuevo. Esta es definitivamente una agradable sorpresa. Sherlock asintió y luego se volvió hacia Ron. ¿Y tú, Ron? Ron se sorprendió y se señaló a sí mismo. Yo. Sí, tampoco tienes que quedarte en la escuela. Ven a mi casa con Harry. Pero al principio no se exigía que Ron se quedara en la escuela, ¿verdad? Preguntó Hermione, desconcertada. El señor y la señora Weasley van a Rumanía a visitar a Charlie Weasley. Ron y sus 3 hermanos se quedarán en la escuela esta vez. ¿Cómo lo sabes? Los ojos de Ron se abrieron aún más que los de Harry. Ni siquiera te lo he dicho todavía. Sherlock le sonrió levemente. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? No importa, debiste haberlo deducido por observación otra vez. Dijo Ron abatido. Cada vez que escuchaba el proceso de razonamiento de Sherlock, sentía como si su coeficiente intelectual fuera aplastado. Así que, a menos que fuera necesario, preferiría saltarse el proceso. Además, aunque Sherlock no lo dijera, ya había adivinado vagamente algo. Después de todo, había enviado una carta a casa con una lechuza hacía apenas unos días. Con las habilidades de observación de Sherlock, deducir esto fue simplemente demasiado fácil. En resumen, por invitación de Sherlock, Harry y Ron pasarían estas vacaciones de Navidad en la casa de Sherlock. Por un deseo de presumir, este asunto fue rápidamente inadvertidamente publicado por Ron. Después de todo, Sherlock ahora es una figura prominente en la escuela. Aunque su personalidad es excéntrica, ofende a la gente fácilmente cuando habla. Sin embargo, la capacidad de deducir lo que alguien hizo ayer con solo una mirada todavía hace que todos los jóvenes magos lo admiren. Además, siempre que puedas ignorar el lado desagradable de su personalidad y solo concentrarte en consultarlo, en realidad te sentirás bastante bien. En este caso, poder recibir su invitación es sin duda algo de lo que presumir. Lo siento, no debería haber dicho eso y achú. Al escuchar la burla de Malfoy hacia Harry, Ron dijo con voz apagada. Con las vacaciones acercándose, Ron se resfrió y hasta su voz cambió. Está bien y Harry empezó a hablar, pero Sherlock lo interrumpió con calma. ¿Por qué te disculpas? Solo estás afirmando un hecho. Ron.
Obad, esta fue la primera vez que Ron sintió que las palabras de Sherlock sonaban tan agradables. Enderezó la espalda al instante. Así es, Malfoy es el que cometió el error. ¿Qué tiene que ver conmigo, Ronald Potter? Si hablas durante la clase, Gryffindor pierde 5 puntos. A estas alturas, Harry ya estaba completamente acostumbrado a que le descontaran puntos por diversos motivos. Especialmente después de escuchar la explicación de Sherlock sobre los verdaderos sentimientos del profesor Snape en la primera clase de pociones, la mirada de Harry hacia la otra parte fue completamente diferente. Él es, después de todo, un niño amable, y después de enterarse de la verdad, por supuesto que eligió perdonarlo. Así que, en ese momento, estaba completamente tranquilo e indiferente. Esto hizo que Snape se enojara aún más. Hasta que terminó de restar de mala gana tantos puntos que Gryffindor se convirtió en Griffin apestador, la clase de pociones simplemente terminó. Todos abandonaron el aula subterránea y se quedaron atónitos al descubrir que el pasillo que tenían delante estaba completamente bloqueado por un enorme abeto. Al principio, todos estaban un poco confundidos, pero cuando vieron los dos grandes pies debajo del árbol y escucharon el fuerte jadeo, inmediatamente entendieron quién estaba detrás del árbol. Solo había una persona en todo Hogwarts que podía realizar este trabajo sin magia, confiando únicamente en su propia fuerza. Ron asomó la cabeza con curiosidad entre las ramas y vio un rostro familiar cubierto de barba. Oye, Hagrid, ¿necesitas alguna ayuda? No, puedo hacerlo yo mismo, gracias, Ron. Quítate del camino, buen perro no bloquea el camino. Justo cuando los dos estaban teniendo un intercambio amistoso, la voz de Malfoy llegó detrás de Ron. Supongo que probablemente estás tratando de ganar algo de dinero para gastos, Weasley. O tal vez esperas proteger los terrenos del guardabosques después de graduarte de Hogwarts. Después de todo, la cabaña de Hagrid es como un palacio comparada con tu antigua casa. Hay que decir que Malfoy es bastante hábil en el sarcasmo. Es más, después de escuchar el análisis de Sherlock la última vez, Ron realmente tuvo esos pensamientos. Entonces, como era de esperar, Malfoy lo provocó en ese momento. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de correr hacia Malfoy, fue detenido por Sherlock. Señor Draco Malfoy. Cuando Malfoy vio que la mirada de Sherlock se volvía hacia él, no pudo evitar temblar. En ese momento, recordó una vez más el miedo de ser dominado por Sherlock ese día. Aunque no fue él el que fue golpeado. No solo los Weasley, la cabaña de Hagrid también es un palacio comparada con tu casa. Ron, que todavía estaba sonriendo, de repente se congeló. Hola amigo. ¿Por qué tienes que apuñalar a tu propio pueblo mientras humillas al enemigo? Holmes, esta era y una vez mordido, 2 veces tímido. Malfoy no era un tonto como Goyle. Entonces, cuando los ojos grises de Sherlock lo miraron, cerró la boca con decisión a mitad de sus palabras, luego bajó la cabeza y se fue rápidamente. Un hombre sabio sabe cuándo retirarse. Perdurar. Crabbe y Goyle también lo siguieron de cerca cuando vieron esto. Sherlock, realmente no deberías haberme detenido ahora mismo. Casi le doy una lección, achú. Mirando la espalda de Malfoy, Ron dijo con los dientes apretados, su cara tan roja como su cabello. Sherlock meneó la cabeza y miró a un lado. De esa manera, no podrías darle una lección y te descontarían puntos. Siguiendo la mirada de Sherlock, todos no pudieron evitar quedarse sin aliento. El profesor Snape no sabía cuándo había aparecido en las escaleras. Aunque después de la explicación de Sherlock, todos ya creían que no era una mala persona. Pero, si Ron realmente se hubiera apresurado ahora, el desafortunado definitivamente sería él en lugar de Malfoy. En ese momento, el profesor Snape se acercó lentamente, su mirada recorrió a Ron y dijo fríamente. Deberías sentirte realmente afortunado, Weasley. Si Holmes no te hubiera detenido, a Gryffindor le habrían descontado más puntos porque pusiste las manos sobre alguien. Sherlock, por suerte lo viste. Después de que el profesor Snape se giró y se fue, Harry dijo con admiración. No, Sherlock, y tienes que encontrar una oportunidad para dejarme vencer a ese chico. Ron escupió al suelo, mirando a Sherlock con esperanza. Creía que con las habilidades de Sherlock, crear tal oportunidad no sería difícil. Sin embargo, lo que no esperaba fue que Sherlock dijera sin rodeos. No eres rival para él. Ron. Igual, U2, ¿cómo es que no? Y tos, y Ron se quedó aún más sin aliento mientras hablaba. Muy bien, anímate, se acerca la Navidad. Hagrid le dio una palmada en el hombro a Ron, reprimiendo con fuerza sus quejas y toses.
Deberías venir conmigo al gran comedor para echar un vistazo, es maravilloso. 66, un regalo considerado bajo el liderazgo de Hagrid, Sherlock y sus 3 compañeros llegaron al gran comedor. La profesora McGonagall y el profesor Flitwick ya estaban preparando las decoraciones navideñas. Al verlos acercarse, el profesor Flitwick inmediatamente los saludó cálidamente. Ah, el último árbol está aquí, Hagrid. Por favor, ponlo en ese rincón de allá. Una vez terminadas las decoraciones, las paredes fueron adornadas con guirnaldas de acebo y muérdago, y 12 imponentes árboles de Navidad se alzaron alrededor del salón. Algunos árboles estaban adornados con pequeños carámbanos brillantes, otros centelleaban con cientos de velas y otros no necesitaban decoración adicional, siendo hermosos por sí mismos. En resumen, todo el salón era aún más bello y magnífico que durante Halloween. Mañana es el comienzo oficial de las vacaciones. Al ver la escena, Hagrid se giró hacia Harry y le dijo: «¿Escuché que vas a la casa de Sherlock?» «Sí, Hagrid». El rostro de Harry se iluminó con una sonrisa feliz. «Sherlock nos invitó a Ron y a mí». «Eso es maravilloso». Hagrid estaba genuinamente feliz de que Harry hubiera encontrado un amigo como Sherlock. Colocó sus manos sobre los hombros de Sherlock y Harry respectivamente. «Apuesto a que esta será la mejor Navidad que hayan tenido». Harry asintió, estando de acuerdo con él. Sin embargo, desde que se difundió la noticia de que Sherlock volvería a casa para pasar las vacaciones, muchos jóvenes magos acudieron a él. La situación parecía como si todos estuvieran tratando de hacer una última adivinación. En estas circunstancias, Harry, Hermione y Ron acordaron reunirse en un aula vacía. «Ron, ¿estás seguro de que Sherlock no nos siguió?» «No lo creo. Lo detuvo esa chica de Ravenclaw». «Bien. Tenemos que decidir esto antes de irnos de vacaciones». Harry, tú y Hermione estaba a punto de hablar con Harry, pero notó que su mirada seguía fija detrás de ellos. «Deja de mirar, Sherlock no estará aquí por un tiempo». Vale. La cara de Harry se sonrojó y rápidamente desvió la mirada. «Ahora, discutamos qué regalo de Navidad deberíamos darle a Sherlock». «Sigo pensando que deberíamos preguntarle directamente a Sherlock». Ron gruñó, pero cuando 2 miradas frías se volvieron hacia él, cerró la boca inmediatamente. Uno era el Salvador y el otro un estudiante destacado. No podía permitirme el lujo de ofenderlos. Recientemente, aproveché mi tiempo libre para recopilar información. A ver si tienes algo que añadir. Hermione empujó un trozo de papel frente a los dos, en el que estaba escrito con letra clara. El alcance del conocimiento de Sherlock Holmes. 1. Conocimiento literario, conocimiento filosófico ninguno. 2. Conocimientos astronómicos. Ninguno, ligeramente mejorado después de estudiar astronomía. 3. Conocimiento de ciencias políticas superficial. 4. Conocimiento botánico. Fragmentario, no sabe nada sobre jardinería práctica, muy informado sobre venenos y criaturas mágicas peligrosas. 5. Conocimiento geográfico. Limitado al uso práctico, puede distinguir diferentes tipos de suelo a simple vista, puede determinar qué parte del campus se encuentra en función del color y la dureza de las salpicaduras de barro en su túnica después de una caminata. 6. Conocimiento químico profundo. 7. Conocimiento anatómico. Preciso, pero no sistemático. 8. Literatura sensacionalista. Muy extensa, familiarizada con casi todos los eventos de terror que han ocurrido en el último siglo. 9. Tiene amplios conocimientos prácticos del derecho británico. 10. Conocimiento mágico inclinado hacia la aplicación práctica, familiarizado con el conocimiento teórico y el funcionamiento práctico de transformaciones, encantamientos, pociones y herbología, solo familiarizado con áreas de interés en historia de la magia, se desconoce la capacidad de defensa contra las artes oscuras. 11. Toca muy bien el violín, pero nunca lo toca correctamente. Después de leer el resumen de Hermione, Harry y Ron no pudieron evitar mirarse. ¿De verdad conoces tan bien a Sherlock? Harry preguntó primero, genuinamente impresionado por Hermione. Había estado con Sherlock durante tanto tiempo, pero nunca había podido resumirlo con tanta precisión. No te preocupes por los detalles. Hermione parecía impaciente. ¿Hay algo más que añadir? Sí. Harry dijo con decisión. Sherlock es hábil con los palos, competente en el manejo de la espada y en el boxeo. Hermione y Ron miraron a Harry al unísono. ¿Por qué me miras? Harry estaba un poco avergonzado por sus miradas ardientes. Deja de decir tonterías, dinos cómo lo sabes. Ron golpeó a Harry.
Aunque Hermione no habló, sus ojos transmitían claramente el mismo significado. Harry se aclaró la garganta. Desde el primer día de clases, he estado haciendo ejercicios matutinos con Sherlock todos los días. Los ojos de Ron se abrieron como campanillas de cobre. Santo cielo, ¿por qué no me pediste que viniera? Harry inmediatamente le devolvió la mirada. Te pregunté el primer día, y dijiste que no podías levantarte. Hoy Ron estaba un poco avergonzado, pero rápidamente enderezó el cuello y discutió. Entonces, ¿por qué no me lo preguntaste después? Que no haya ido el primer día no significa que no vaya en el futuro. Tú y Harry estaba tan enojado que saltó, estaba a punto de replicar cuando Hermione intervino. Ustedes dos cállense un momento. Harry, ¿sabías que era bueno con palos y espadas cuando estabas haciendo ejercicios matutinos con Sherlock? Así es. Harry asintió. De hecho, antes de que empezaran las clases, Sherlock ya había dicho que había aprendido boxeo y esgrima, cuando se enfrentó a Malfoy y a sus dos amigos en el carruaje. Entonces me dijo que los había persuadido. ¿Así fue como los persuadió? Las cejas de Hermione se erizaron inmediatamente. Al ver esta situación, Harry y Ron inmediatamente gritaron en sus corazones. Harry dijo rápidamente. Hablemos sobre qué regalo deberíamos darle primero. Hermione resopló, lo importante era el asunto en cuestión, así que dejó de discutir el pasado. Después de un debate, los tres finalmente decidieron qué regalo comprar para Sherlock. El regalo de Harry fue una lupa mágica. Además de tener la función de una lupa ordinaria, también puede detectar rastros mágicos y descubrir runas especiales y fluctuaciones mágicas en objetos mágicos. Si alguna vez en Hogwarts hay un caso de objetos mágicos robados o rastros de criaturas mágicas, esta lupa puede ayudar a Sherlock a observar la escena con más cuidado. Esto también se inspiró en el incidente de Anna Abbott. No hace mucho tiempo, Anna Abbott hizo un viaje especial para encontrar y agradecerle a Sherlock. Su padre finalmente quedó libre de sospechas y su reputación fue restaurada. Aunque el proceso fue un poco tortuoso. Incluso con nuevas pruebas, el Ministerio de Magia todavía no estaba dispuesto a reexaminar el caso. Como Sherlock había predicho, solo necesitaban un resultado. En cuanto a si este resultado era verdad, no les importó. Afortunadamente, la madre de Abbott encontró a alguien. Como resultado, Uric Black enfrentaría sanciones legales. Este incidente hizo que la reputación de Sherlock en Hogwarts fuera aún mayor, y más personas acudían a él para realizar consultas. Ron planeó darle a Sherlock tinta invisible y una pluma especial. Esta tinta solo se puede revelar bajo hechizos mágicos o reactivos específicos, lo que le permite ocultar información importante y también es una buena ayuda para el reconocimiento. En cuanto a Hermione, planeaba regalarle un libro a Sherlock. 67. Necesidad de velocidad. Hermione planeó darle a Sherlock el libro Archivos de casos de crímenes mágicos. Este libro recopila diversos casos criminales del mundo mágico, incluyendo delitos de magia negra y contrabando de objetos mágicos. Fue compilado por expertos en derecho mágico con base en la investigación y la experiencia práctica. Hermione pensó que este era un libro de referencia muy adecuado para Sherlock, permitiéndole comprender las características de los crímenes mágicos y aprender técnicas de investigación de casos pasados. Después de decidir esto, los tres fingieron estar indiferentes y regresaron, solo para ver a Sherlock todavía con esa bruja de Ravenclaw. Anteriormente, tenían prisa por irse y no prestaron atención, pero ahora Hermione de repente notó que la chica con Sherlock era sorprendentemente hermosa. Tenía un cabello negro como una cascada y una cara bonita, el tipo de chica que dejaría una profunda impresión a primera vista. Cuando vio que Harry y los demás se acercaban, les sonrió cortésmente y luego se despidió de Sherlock. Goorle Tucán. Por alguna razón, el corazón de Harry dio un vuelco. Es una chica simpática, ¿no crees, amigo? Después de que la niña se fue, Ron silbó y empujó a Harry con el codo. Sí, creo. Hermione miró a los dos y resopló. Ella entendió vagamente por qué Harry se había sonrojado antes. Sherlock, ella también estaba aquí para consultarte sobre un problema. Solo un pequeño problema trivial. Sherlock dijo con calma. En la mañana del día de vacaciones, el expreso de Hogwarts llegó según lo previsto. Sherlock, Harry, Hermione y Ron ocupaban un compartimento. Esta escena hizo que Sherlock se sintiera un poco aturdido en trance. Hace 4 meses, tomó el expreso de Hogwarts y llamó a la puerta del mundo mágico. 4 meses después, estaba viajando en el mismo tren con amigos del mundo mágico, regresando al mundo científico.
Yendo y viniendo, parecía como si hubiera sido hace una vida. No hay mucho que decir sobre el viaje, después de todo, en esta época todo el mundo está ansioso por volver a casa para el año nuevo. En cuanto al trío Malfoy, aunque estaban en el mismo tren, no vinieron a provocarlos como lo hicieron al principio del año escolar. Esto hizo que Ron se sintiera un poco arrepentido. Originalmente quería demostrarles a sus tres amigos que no perdería contra Malfoy en una pelea 1 contra 1. Esa tarde, el tren se detuvo en el andén 9 3/4 de la estación de King's Cross. En la puerta de entrada había un viejo y arrugado guardia de seguridad. Su tarea era permitir el paso únicamente a 2 o 3 personas a la vez. Obviamente, esto evitaría que un grupo grande de personas saliera de la pared al mismo tiempo y atrajera la atención de los muggles. Durante este proceso, la gente seguía saludando a Sherlock y Harry. Adiós, Holmes. Adiós, Potter. Ustedes dos son grandes celebridades. Ron no pudo evitar reír. Harry meneó la cabeza. Ese no es el caso donde voy, te lo aseguro. Sherlock no hizo ningún comentario al respecto. Él y Hermione iban delante, y Harry y Ron detrás. Los cuatro pasaron por la salida en grupos. Como Harry no les había dicho a los Dursley que regresaría a Londres, solo los padres de Sherlock y Hermione vinieron a recogerlos. Al llegar a la salida, Sherlock vio sus objetivos de un vistazo. Su madre y la señora Granger miraban ansiosamente a la multitud. Los dos padres estaban hablando de algo ligeramente detrás de ellos. Pronto, las dos parejas de padres conocieron a sus hijos. Estos dos deben ser Harry y Ron. La señora Holmes estaba muy entusiasmada. Tras darle un fuerte abrazo a Sherlock, centró su atención en Harry y Ron. Esto hizo que ambos se sintieran halagados. Los padres de Hermione estaban igual. Incluso después de enterarse de que ambos se quedarían en casa de Sherlock, los invitaron con cariño a visitarlos. Querida Jane, deja que los niños vengan primero a mi casa. Dentro de unos días, Tannen y yo los llevaremos a visitarte. Al oír a la señora Holmes decir esto, la señora Granger lo pensó y estuvo de acuerdo. Ella tomó a Sherlock aparte y le preguntó en detalle antes de despedirse de la familia Holmes. Hermione hizo un gesto de llamada telefónica hacia Sherlock antes de irse. Al ver esta escena, la señora Holmes y la señora Granger sonrieron con complicidad. El señor Granger frunció el ceño ligeramente. ¿Esto es un coche? En ese momento, Ron señaló un coche detrás del señor Holmes y preguntó sorprendido. Descubrió que el coche tenía una forma suave y elegante y que la carrocería esbelta tenía líneas laterales simples y suaves. El diseño trasero era simple y las luces traseras tenían una forma única, reflejando el estilo general del automóvil, brindando a las personas una sensación de calma y moda. En el centro de la parte delantera del coche había un logotipo con la proa y la vela de un barco. La palabra Rover estaba escrita en dorado sobre la vela, que parecía bastante ligera. Cuando vio el delicado tablero y los suaves asientos del asiento del conductor, Ron no pudo evitar exclamar. Esto es mucho más genial que el auto roto de mi familia. El señor Holmes no pudo evitar sentir curiosidad cuando vio la mirada sorprendida de Ron. Como resultado, sintió aún más curiosidad después de charlar con Ron. Porque Ron dijo que su padre, el señor Weasley, también tenía un coche. Aunque ese coche no era tan exquisito y hermoso como el suyo, podía volar. ¿Un coche volador? ¿No era Kit, el coche del auto fantástico? No, según Ron, el coche de su padre podía volar largas distancias como un avión. Eso fue aún más asombroso que Kit. Debido a su amor por los autos, Ron se sentó en el asiento del pasajero en el camino a casa. Habló con el señor Holmes con mucho entusiasmo. Los dos incluso habían acordado que cuando la familia Weasley regresara de Rumanía durante las vacaciones de verano, el señor Holmes visitaría la casa de Ron. Principalmente para ver ese auto volador definitivo. Sentada en el asiento trasero, la señora Holmes miró a su emocionado esposo y sonrió con complicidad. Ella giró la cabeza y le dijo a Harry, que estaba sentado al lado de Sherlock y parecía un poco contenido. Harry, no tienes que ser tan comedido. Piensa que es como ir a tu propia casa. Harry. ¿Grados qué? ¿Voy a vivir en el armario? Pero rápidamente se dio cuenta de que la señora Holmes no quería decir eso. La señora Holmes era una mujer inglesa muy amable, y Harry parecía ver en ella la sombra de su propia madre. Los dos conversaron unas cuantas palabras más y Harry finalmente ya no estaba tan reservado como cuando se conocieron. Esto hizo muy feliz a la señora Holmes. Una madre conoce mejor a su hijo. Al principio le preocupaba que Sherlock fuera como antes en la escuela de Hogwarts.
Solitario, insociable y hasta acosado. Aunque al final, aquellos agresores fueron los que sufrieron. Pero eso no era lo que ella quería ver después de todo. Esta fue también la razón por la que inicialmente no estaba dispuesta a dejar que Sherlock estudiara en Escocia. Ella conocía ese sentimiento demasiado bien. Lejos de casa, lleno de suspiros, transformado en hojas de otoño. Ella no esperaba que Sherlock fuera tan feliz en Hogwarts. Además de la chica Granger que conoció antes de que empezara la escuela, hizo otros amigos. Esto fue simplemente una sorpresa inesperada. Debido a esto, cuando se enteró de que Harry y Ron planeaban quedarse en la escuela, inmediatamente le pidió a Sherlock que los invitara a su casa para el año nuevo. A través de esta observación de Harry y Ron a lo largo del camino, descubrió que estos dos jóvenes magos confiaban e incluso admiraban mucho a Sherlock. Para la señora Holmes, esto era lo que la hacía más feliz. En cuanto a si Sherlock podría convertirse en un gran mago en el futuro, eso no importaba. De regreso en King's Road, la señora Holmes fue a preparar la cena y Sherlock condujo a Harry y Ron al segundo piso. Ambas habitaciones están vacías, podéis elegir vosotros mismos. ¿Quieres decir, una habitación para cada uno de nosotros? Harry y Ron abrieron los ojos con sorpresa. 68, no, es tu varita. Oh, mi querido Sherlock, nunca pensé que fueras un hombre tan rico como Hermione. Ron dijo de manera exagerada cuando escuchó a Sherlock decirle a él y a Harry que escogieran cada uno una casa. Si tuvieran que visitar su casa, los invitados tendrían que apiñarse con ellos. Ignorando las palabras de Ron, Sherlock les dijo a los dos. Cenen y descansen temprano esta noche, iremos al Callejón Diagon temprano mañana por la mañana. ¿Callejón Diagon? ¿Quieres comprar algo? Sí, necesito tu ayuda. Ningún problema. Harry y Ron estuvieron de acuerdo de inmediato. Harry se alegró mucho al saber que podía ayudar a Sherlock. En cuanto a Ron, pensó que con la situación financiera de la familia de Sherlock, nunca le pediría dinero prestado. Mientras no se trate de pedir dinero prestado, todo es negociable. La señora Holmes era una gran cocinera y destacaba en el pobre mundo culinario inglés. Aunque no parecía tan abundante como las comidas especiales en el salón de vacaciones de Hogwarts, el sabor era aún mejor. Ron estaba un poco reservado al principio. Pero después de probarlo, inmediatamente volvió a sus verdaderos colores, usando ambas manos para agarrar una pata de pollo y devorarla. Aunque Harry no era tan desenfrenado como Ron, comía más de lo habitual. Al verlos comer felices, los ojos de la señora Holmes se convirtieron en dos lunas crecientes. Para el propio Sherlock, poder saborear el sabor de las comidas caseras después de mucho tiempo también era algo placentero. Esa noche, los tres jóvenes magos durmieron profundamente. Al día siguiente, el padre de Sherlock los llevó al caldero chorreante. El caldero chorreante seguía tan oscuro y brumoso como siempre, con poca gente dentro. Afortunadamente, la aparición de Harry no causó demasiado revuelo. Parece que papá ha estado viniendo aquí a menudo últimamente. Cuando el grupo pasó por el bar y llegó al pequeño patio rodeado de muros, Sherlock le dijo de repente al señor Holmes. Tienes razón. El señor Holmes sonrió, no le sorprendió que su hijo pudiera ver eso. Harry preguntó con curiosidad. Sherlock, ¿cómo lo descubriste? El espacio de estacionamiento exterior ahora mismo está reservado para inquilinos de larga estancia. ¿Así de simple? A Ron le pareció un poco increíble. El señor Holmes seguía sonriendo. Obviamente, los amigos de su hijo también habían notado su singularidad. Dije que, mientras observes cuidadosamente, estas cosas no valen la pena mencionarlas una vez que las entiendas. Además del espacio de estacionamiento, el camarero obviamente trataba a mi padre como a un cliente habitual, lo que también demuestra que papá ha estado viniendo aquí a menudo últimamente. Así es, añadió el señor Holmes, aunque no puedo entrar al Callejón Diagon, aún puedo aprender sobre el mundo mágico a través de este bar. Oh, tío Holmes, apuesto a que te harás muy amigo de mi padre. Dijo Ron con ojos brillantes. Su padre trabajaba en la oficina de uso indebido de artefactos muggles del Ministerio de Magia, y él mismo tenía un gran interés en todo lo relacionado con los muggles. Al conocer al señor Holmes, quien tenía un gran interés en el mundo mágico, los dos inevitablemente tendrían puntos en común. En ese momento, Harry, bajo las instrucciones de Sherlock, ya había golpeado con su varita los ladrillos fijos de la pared, abriendo el paso al Callejón Diagon. Sherlock, ¿a dónde vamos? Gringos. En esta época del año era temporada baja y el Callejón Diagon no tenía tanta gente como antes del comienzo de clases.
De camino al banco mágico Gringotts, Sherlock también les contó a sus dos amigos el propósito de su viaje. Para intercambiar algo de moneda del mundo mágico a nombre de Harry y Ron. Ambos eran adolescentes de familias de magos, y el límite anual para cambiar libras esterlinas por galeones era mucho más alto que el de Sherlock y Hermione, cuyos padres eran muggles. Naturalmente, Harry y Ron estuvieron de acuerdo felices. Después de todo, las oportunidades de ayudar a Sherlock eran pocas y distantes entre sí. Casi nunca necesitaba ayuda. No es necesario describir el proceso en detalle, con la ayuda de ambos, Sherlock finalmente intercambió suficientes galeones esta vez. Harry había visto la pequeña bóveda que sus padres le dejaron en las profundidades de Gringotts, por lo que naturalmente no le sorprendió esta pequeña escena. Sin embargo, las brillantes monedas de oro sorprendieron directamente a Ron. Nunca había visto tanto dinero en su vida y entró en trance. No fue hasta que inconscientemente siguió a Sherlock a la tienda de varitas de Ollivander que de repente recobró el sentido. Sherlock, ¿qué estamos haciendo aquí? Naturalmente, para comprar una varita. Ron reveló una mirada de sorpresa. ¿Tu varita está rota? No, es tu varita. A mí. Ron se señaló a sí mismo, con el rostro lleno de incredulidad. Justo cuando estaba a punto de decir algo, una voz suave lo interrumpió. Hola, es raro ver jóvenes magos aquí en estos momentos. Ollivander salió lentamente del interior y sus ojos se iluminaron cuando vio a Harry. Señor Potter, nos volvemos a encontrar. Hola. Harry saludó a Ollivander un poco incómodo. En ese momento, Sherlock señaló a Ron. Mi amigo necesita una varita nueva. La mirada de Ollivander siguió a Sherlock hasta Ron. Este debería ser un chico Weasley, ¿puedes sacar tu varita y mostrármelo? Ron no sacó su varita, sino que miró a Sherlock con expresión perpleja. Sherlock, ¿qué es exactamente? Si no has olvidado lo que pasó cuando nos conocimos, deberías recordar que te dije que eligieras una varita que te sentara bien, de lo contrario, afectaría a tus hechizos. Sherlock miró fijamente a Ron. Desde el comienzo de la escuela, siempre has tenido dificultades para lanzar hechizos, así que tengo que molestar al señor Ollivander para que eche un vistazo. Si realmente es un problema de varita, entonces la nueva varita será mi regalo de Navidad para ti. Oh, los ojos de Ron se llenaron de lágrimas. Como tenía 5 hermanos mayores excelentes, siempre había sido él el que era ignorado en casa. Tal como le dijo a Harry cuando se conocieron. El hermano mayor, Bill, era el presidente del consejo estudiantil, el segundo hermano, Charlie, era el capitán del equipo de Quidditch, el tercer hermano, Perky, se convirtió en prefecto, y los cuarto y quinto hermanos, los gemelos, eran traviesos, pero sus calificaciones eran excelentes. En este caso, la familia naturalmente esperaba que el hermano menor, Ron, fuera como ellos. Pero incluso si Ron pudiera hacerlo, no sería nada especial. Porque 5 hermanos mayores ya lo habían hecho antes que él. A juzgar por el desempeño de Ron entre los estudiantes de primer año, realmente no había nada destacable en él. Lo único que valía la pena mencionar era su identidad como el amigo de Harry Potter, el salvador del mundo mágico. Por supuesto, el propio Harry no tuvo ningún problema. Ron también podía sentir que la otra parte lo consideraba sinceramente un amigo. Hermione estaba igual desde el incidente del troll. Sin embargo, incluso Hermione, como amiga, solo corregía repetidamente su pronunciación y postura cuando no lograba lanzar un hechizo. Esto sin duda puso de relieve que el problema está en ti. Pero nadie pensó que la razón por la que no podía lanzar hechizos sin problemas era una varita de segunda mano. Pero Sherlock pensó en ello. No solo lo pensé, sino que lo puse todo en práctica. Los ojos de Ron se llenaron de lágrimas nuevamente. 69, ¿te atreves a matar a mi caballo? Sherlock. Inmediatamente giró la cabeza hacia un lado. No podía dejar que Sherlock y Harry lo vieran así. Entonces vio al padre de Sherlock, el señor Holmes, apoyado contra la puerta, sonriéndole. Ron. Esto fue un poco incómodo. Joven de la familia Weasley, saca rápidamente tu varita, no hagas esperar a este anciano. Cuando se trata de tratar con la gente, el señor Holmes es obviamente mucho mejor que Sherlock. Al notar la situación incómoda de Ron, inmediatamente habló para aliviar la tensión. Oh, vale. Ron miró agradecido al señor Holmes y sacó su gastada varita mientras hablaba. Recuerdo cada varita que he vendido. Ollivander tomó la varita, acariciando suavemente el mango desgastado, con una profunda sensación de nostalgia en sus ojos. Madera de fresno, 30 centímetros, pelo de unicornio, originalmente bastante flexible y hablando de eso, sus ojos de repente se agudizaron.
Cuando normalmente lo usas para lanzar hechizos, deberías sentir una ligera sensación de estancamiento, ¿verdad? Así es. Tienes toda la razón. Ron asintió enfáticamente. No había habido ningún cliente por un tiempo, por lo que el señor Ollivander se abrió una vez que finalmente encontró a alguien comprando una varita. Tal como lo esperaba, parece que el mago elige la varita, pero en realidad, la varita también elige a su mago. El pelo de unicornio es el núcleo más leal de la varita, y la madera de fresno es la más leal, por lo que una varita hecha de los dos combinados y leal. Ron estaba un poco confundido. Leal. Ollivander dijo muy claramente. En este caso, incluso si el nuevo dueño de la varita es un pariente consanguíneo del anterior, será difícil controlarla. O mejor dicho, si no fueras el hermano menor del primer dueño de la varita, probablemente ni siquiera serías capaz de lanzar los hechizos más básicos. Al escuchar la evaluación de Ollivander, los ojos de Ron se abrieron con sorpresa. Así que esa fue la razón. Solo puedo decir que, gracias a Dios, el señor Holmes lo descubrió a tiempo. De lo contrario, habría afectado tu progreso en el aprendizaje y la realización de hechizos durante mucho tiempo. Los ojos de Ron se llenaron de lágrimas de nuevo. Sin embargo, cuando miró hacia Sherlock, descubrió que este último ya se había ido en algún momento. Ron no pudo evitar sonreír. Ese es el estilo de Sherlock. No hay nada más que decir sobre lo que siguió. Después de un rato, una varita de sauce de 14 pulgadas eligió a Ron. Vale la pena mencionar que el material principal de la varita todavía era pelo de unicornio. Según Ollivander, el cabello de unicornio puede estabilizar el lanzamiento de hechizos, mientras que el sauce es adecuado para magos con un gran potencial en su interior. En resumen, 2 palabras. Leal. Ollivander acababa de entregarle la varita empaquetada a Ron cuando Sherlock regresó. Sherlock, ¿qué es esto? Mirando la pila de cosas que Sherlock sostenía, Harry no pudo evitar preguntar con curiosidad. Algunos materiales para uso futuro, Harry. 2, eso fue tanto como no decir nada. Pero Harry también sabía que dado que Sherlock había dado ese tipo de respuesta, significaba que no era el momento adecuado. Cuando llegara el momento adecuado, naturalmente le diría la verdad. Habiendo conocido a Sherlock por tanto tiempo, Harry estaba acostumbrado a convencerse a sí mismo. En cuanto a Ron, que había conseguido una nueva varita, no podía esperar para probar la sensación. El resultado fue una experiencia suave y sedosa. El encantamiento levitatorio, que nunca había logrado en la clase de encantamientos, funcionó en el primer intento. Esto lo emocionó muchísimo. Incluso después de regresar a la casa de Sherlock desde el callejón Diagon, Ron todavía estaba ansioso por intentarlo. Desafortunadamente, según las regulaciones del Ministerio de Magia británico, a los jóvenes magos no se les permite lanzar hechizos fuera de la escuela. En casa no hay tal restricción y la sección 3 de la Ley de Restricciones Razonables para Magos Menores de Edad establece que usar magia intencionalmente frente a muggles en una zona residencial muggle es un acto criminal. Sherlock recitó el contenido específico de la reglamentación como si estuviera familiarizado con ella. Este es un barrio muggle, tan pronto como lance un hechizo, el Ministerio de Magia podrá localizar inmediatamente mi casa. Harry y Ron intercambiaron miradas. ¿Qué clase de ley de restricción era esa? Nunca habían oído hablar de ello. Pero ninguno de los dos dudó en absoluto de la veracidad de las palabras de Sherlock. Después de todo, él era Sherlock Holmes. Es un poco aburrido, suspiró Ron. Si hubiera traído el ajedrez mágico y no, aunque hubiera traído el juego de mi abuelo, la casa de Sherlock no tiene y no, lo hago. Dijo Sherlock, sacando 2 juegos de ajedrez mágico. Harry, Ron. C. Sherlock, ¿cuándo y? Los dos quedaron en shock. Lo compré hoy en el callejón Diagon. Sherlock, eres el mejor. Ron saltó y le dio un gran abrazo a Sherlock, luego comenzó a jugar ajedrez con Harry. En cuanto a si usar ajedrez mágico en el mundo muggle estaba contra las reglas. Lo siento, de todas formas no lo sabían, si Sherlock no dijo que lo era, entonces no lo era. De hecho, Sherlock sabía muy bien que estaba al borde del abismo. Porque Hogwarts solo firmaría el acuerdo de trace con estos jóvenes magos durante las vacaciones de verano. Pero tal y como le acababa de explicar a Ron, después de todo este era un barrio muggle. Jugar al ajedrez mágico no era gran cosa, presumiblemente el Ministerio de Magia ya sabía que Harry Potter estaba en su casa, por lo que le darían tanta cara. Pero una vez que usara magia, la naturaleza del asunto sería diferente. Efectivamente, no pasó nada después de varias partidas de ajedrez.
Esto también le permitió a Sherlock verificar su juicio, señalando el camino para acciones futuras. Las reglas del ajedrez mágico son las mismas que las del ajedrez mugle, excepto que todas las piezas están vivas. Una vez que una pieza propia se come la pieza del oponente, la derribará y la arrastrará fuera del tablero. Así que jugar al ajedrez se parece más a comandar un ejército en una batalla. Aunque ambos usaban juegos de ajedrez nuevos, Ron no tardó mucho en familiarizarse con las piezas, haciéndolas obedecer sus órdenes sin problemas. Por otro lado, las piezas de Harry no confiaban en él en absoluto y le seguían dando diversas sugerencias. No me envíes allí, ¿no ves su caballo? Envíalo, no importa si se sacrifica. Atrévete a matar a mi caballo. Las habilidades de ajedrez de Harry originalmente no eran tan buenas como las de Ron, y estaba aún más mareado por el hecho de que estas piezas lo molestaban. Como resultado, después de varios juegos, todo el proceso fue una carrera, agotador. Como era de esperar, fue derrotado por Ron, perdió su casco y su armadura y su ejército fue completamente derrotado. Afortunadamente, el señor Holmes vio la injusticia y sacó su espada para ayudar. Solo entonces pudo detener el declive y cambiar el rumbo. Cuando el señor Holmes, un mugle, tomó por primera vez las piezas negras de Harry, estas piezas ignoraron sus instrucciones o las cuestionaron. Pero a medida que avanzaba el juego, esas piezas rebeldes se volvieron cada vez más obedientes. Cuando terminaba una partida de ajedrez, casi habían llegado al punto de ser tan fáciles de controlar como las piezas blancas de Ron. La situación en el juego contra Ron también cambió de unilateral a ida y vuelta. Al ver al animado Ron y a su padre, Sherlock no se sorprendió en absoluto. Esto originalmente estaba dentro de sus expectativas. Se volvió hacia Harry. Harry, en un par de días iremos al número 4 de Privet Drive. ¿Qué? Harry se quedó atónito, miró a Ron y al señor Holmes que estaban inmersos en el ajedrez mágico y preguntó en voz baja. ¿Solo nosotros dos? Mi madre nos llevará allí entonces en cuanto a por qué no su padre y debería dejarle jugar ajedrez con Ron. 70, señora, usted no quiere que su marido pierda su trabajo, ¿verdad? Número 4 Privet Drive, completamente conocido como número 4 Privet Drive, Little Winging, Surrey. Este es un lugar tranquilo que parece no tener relación con la magia, y también es donde Harry ha vivido desde que era un niño. La familia Sherlock vive en el distrito de Kensington y Chelsea, ubicado dentro de Londres. Surrey está situado en el sureste de Inglaterra y es adyacente al Gran Londres. La distancia entre ambos es de tan solo 20 millas, lo cual no es mucho. Bueno, ¿pero a qué vamos allí? Debido a su constante confianza en Sherlock, Harry estuvo de acuerdo cuando Sherlock sugirió ir a Privet Drive. Luego formuló su pregunta. Debes saber que la familia Dursley no lo recibe con agrado. Hay algunas cosas que necesitas confirmar con tu tía. Sherlock dijo, y luego cambió de tema. Harry, ¿has pensado en qué regalos darles a los profesores? No. Harry respondió honestamente. En realidad no había pensado en esta pregunta en absoluto. Entonces surge la pregunta. ¿Tiene esto algo que ver con ir a Privet Drive? Esta pregunta finalmente fue respondida cuando llegó al número 4 de Privet Drive con Sherlock. A la mañana siguiente, la señora Holmes llevó a Sherlock y Harry hacia el norte, fuera de Londres. Aunque aún no había llegado la Navidad, los pueblos que pasaban por el camino ya tenían un ambiente festivo. Al llegar a Privet Drive, no fue diferente a cuando Harry se había ido la vez anterior. A instancias de Sherlock, Harry llamó a la puerta de mala gana. Pronto, una mujer delgada y rubia apareció ante su vista. Cuando vio claramente la apariencia de Harry, su cara de caballo palideció en un instante. ¿Qué estás haciendo aquí? En un instante, Harry sintió la urgencia de darse la vuelta y marcharse. Afortunadamente, una mano le presionó el hombro. Era Sherlock. Él negó suavemente con la cabeza hacia Harry y luego se giró para mirar a su madre. Hola, señora Dursley. Al mismo tiempo, la señora Holmes dio un paso adelante y le dio a la tía Petunia una sonrisa elegante. Es un placer conocerla. ¿Quién eres? La señora Dursley miró a esta mujer adulta que aparecía de repente con una expresión cautelosa. Aunque en la superficie es una persona gentil e intelectual, ya que puede aparecer con Harry al mismo tiempo, me temo que no es una persona normal. Soy Valita Holmes, mi hijo Sherlock y Harry son compañeros de clase en Hogwarts, me disculpo por la visita repentina. Por supuesto que sí. Aunque la señora Holmes era impecable en términos de etiqueta, tan pronto como escuchó que su hijo asistía a una escuela de magia como Harry, una mirada de disgusto apareció inmediatamente en el rostro de la señora Dursley.
Estaba a punto de hablar cuando oyó la voz de su marido desde el interior de la casa. ¿Qué te pasa, querida? Las ofertas de champú se acabarán pronto. Girando la cabeza y gritando, la señora Dursley se dio la vuelta inmediatamente y le dijo a la señora Holmes en voz baja. No eres bienvenido aquí, será mejor que te vayas antes de que mi marido se enoje. Mirando a la tía Petunia, que estaba un poco exasperada, Harry no podría haber estado más feliz. La señora Holmes aún mantenía su elegante sonrisa. Señora Dursley, Harry a menudo la menciona en la escuela, diciendo que lo cuida muy bien. Petunia. Estás bromeando. Aunque ella y su marido habían criado a este sobrino durante 10 años, no se podría decir que lo cuidaran mucho. Por supuesto, en opinión de la tía Petunia, su familia ha podido hacer lo que ha hecho hasta ahora, lo cual ya es benévolo. Ella estaba planeando ahuyentar a esta familia y a Harry nuevamente, pero Sherlock intervino de repente. Señora, usted no quiere que su marido pierda su trabajo, ¿verdad? Petunia. Oh, @42, antes de que pudiera hablar, escuchó a Sherlock continuar. Creo que el señor Dursley probablemente invitará a 2 personas a cenar hoy a su casa, ¿verdad? Los ojos color claro de la señora Dursley se encogieron de repente. Si no me equivoco, este debería ser el trato más grande que el señor Dursley ha hecho en los últimos años, ¿verdad? El rostro pálido de la señora Dursley estaba mortalmente blanco. Se ve que has hecho muchos preparativos para esto, pero una vez que lo sepan, y dijo Sherlock mientras sacaba su varita de sus brazos. Originalmente quería confiar en el poder del lenguaje y de la acción para amenazar. Pero no esperaba que una acción tan simple tuviera un impacto increíble en la señora Dursley. Primero dejó escapar un grito, luego rápidamente se tapó la boca. Al mismo tiempo, un hombre gordo y con la cara roja salió corriendo de la habitación. Cuando vio esta escena, las venas de sus sienes quedaron expuestas y su rostro rojo se convirtió en una papa morada. Al ver esta situación, Sherlock se dio cuenta inmediatamente de que la influencia de la magia en esta familia era mucho mayor de lo que había imaginado. Entonces cambió su estrategia en consecuencia. Entonces, ¿no nos vas a invitar a pasar a sentarnos? Sherlock acarició suavemente la varita que tenía en la mano y dijo eso. La señora Holmes, que estaba observando la escena, meneó la cabeza suavemente. Ella había hecho lo mejor que pudo, pero desafortunadamente el método de su hijo fue más útil. 5 minutos después, la señora Holmes, Sherlock y Harry, que tenían un aspecto increíble, estaban sentados en la sala de estar de los Dursley. Para Harry, esta era la primera vez que la familia Dursley lo trataba como invitado. Este sentimiento era muy novedoso. El tío Vernon dijo con cara sombría. Habla, ¿qué quieres? La mirada de Sherlock recorrió a la familia Dursley de 3. Aunque había escuchado a Harry hablar de su tío, su tía y su primo más de una vez, y tenía una comprensión relativamente clara de los 3 a través de su descripción. Pero después de conocerlos y observarlos en persona, obviamente obtuvo más información. Se puede decir que aunque Harry es el sobrino del matrimonio Dursley, no se parece en nada a esta familia. Vernon es un hombre gordo, de cara roja, alto y corpulento, casi sin cuello y con una barba muy espesa. Petunia es una mujer rubia y delgada, lo opuesto a su marido, con un cuello casi el doble de largo que el de una persona normal, una complexión grande y cara de caballo. Su hijo Dudley heredó el cabello rubio de su madre y el cuerpo regordete de su padre, con piel clara y rasgos faciales casi apilados. En cuanto a Harry, no hace falta decir más, su cuerpo delgado y un par de ojos verdes son las características más obvias. No hay necesidad de que ustedes dos estén tan nerviosos. La señora Holmes aún mantenía su sonrisa, miró a su hijo, Sherlock asintió y se volvió hacia la tía Petunia de Harry. Solo quiero saber algunas cosas sobre la madre de Harry. Por lo que veo, la señora Dursley debería saber algo sobre esto. Imposible, absolutamente imposible. Tan pronto como Sherlock terminó de hablar, la señora Dursley lo interrumpió inmediatamente con un grito. Harry extendió sus manos con impotencia. Sabía que este sería el resultado. Después de todo, después de aprender sobre el mundo mágico gracias a Hagrid, Harry le había preguntado a tía Petunia sobre esto más de una vez. Pero ella se negó a decir nada. Pero hoy, Harry miró a Sherlock con ojos expectantes. Tal vez su amigo pueda hacerlo. Después de todo, él es Sherlock Holmes. Lo escuchaste en el estanque de novelas.